la escritura de la mujer como posibilidad de revolución femenina. He puesto un epígrafe para llamar la atención que dice: una mujer tiene que perder un poco de desprecio por su cuerpo, un hombre un poco de aprecio por su órgano. ¿Por su? Órgano. La escritura de la mujer como posibilidad de revolución femenina es un título, hola Miguel, que requiere ser trabajado. En primer lugar, la primera parte del título, la escritura de la mujer. Es una frase que puede ser pensada desde el te como genitivo subjetivo, donde la escritura es el sujeto, y se trata de la escritura que inaugura la palabra mujer más allá del sentido madre, porque madre no es una mujer sino una función, y donde la escritura puede provenir tanto de un escritor como de una escritora. O bien, la escritura de la mujer como genitivo objetivo, donde el sujeto es la mujer, podríamos decir que habla de las mujeres que escriben, que por hacerlo participan en que haya, además de madre, mujer. Madre como función de la especie, o madre como función significante en cada sujeto, o madre como significante metafórico, no habla todavía de una mujer. La escritura es la base material del pensamiento, se trate del pensamiento religioso o del pensamiento científico. Saludan Paola y Rosalba. Y la escritura, Buenos días. es también la que sostiene el pensamiento que permitió pensar la mujer tal cual se la ha pensado a través de las épocas, desde los griegos, pasando por los romanos, los cristianos, la Edad Media, o bien la denominada Edad Moderna, y también por el posmodernismo. La diferencia queda marcada por un antes y un después del pensamiento psicoanalítico. Los aportes del psicoanálisis al pensamiento sobre la mujer y el hombre han sido pasos inimaginables antes de su acontecimiento. El acontecimiento Freud no solo transformó los modos de pensar la ciencia, el amor y el arte, sino los modos de relación de los humanos entre humanos, incluidos los modos de relación entre hombres y mujeres. La escritura es la máquina que transforma la historia de la humanidad y la historia de cada sujeto. También la historia de la mujer. Es necesario para que ello ocurra, que la mujer se entregue a la escritura de otros y escribir. Y escribir será para ella la única vía de transformación, como lo es para cualquier transformación, se trate de la cuestión que se trate. Conquistar lo heredado, entrar en lo abierto, cerrar lo cerrado, no cesar de no hacer y no cesar de hacer, habitar lo imposible, lo contingente, lo necesario y lo posible, no abandonar viejas ideas, sino aprender a abandonarse en nuevas ideas, alcanzar del amor su dimensión histórica, porque sabemos que hubo otros y habrá otros, romper los espejos para que la discontinuidad amanezca entre nosotras, para que además de madre haya padre, hombre y mujer, porque sólo así llegará la mortalidad y con ella el goce. Más que la búsqueda de poder, lo que necesitamos jóvenes y mujeres es un poco de goce, dice un aforismo de Menasan.
Ir más allá del placer y sus ilusiones de eternidad continua, sin interrupción, sin discontinuidad. Pensar es poner en marcha lo que hay que pensar y aún no ha sido pensado. Una región desde cuyo espacio de juego del tiempo lo no pensado reclama un pensar. Andar por los caminos del pensar, hacerse caminante, estar en camino permanentemente sin llegar, sin huir ni arremeter, aprender desde dónde pensamos, desde qué discurso vamos a pensar, porque saber desde dónde hablamos, a qué decir pertenece nuestro habla, en qué escucha estamos, es más importante que lo que hablamos o lo que oímos hablar. Cuanto más se huye del significante, más atrapado se queda en él. Más se entra en la cadena significante de la que se huye, convirtiéndose en un signo de dicha cadena. Cuando el sujeto está muerto, se vuelve eterno para los demás. La vida aspira a lo inanimado, al más bajo nivel de la tensión y del reposo. Solo el dolor de ser, el dolor de existir, nos liga a la existencia misma del ser viviente. Dolor de ser que no se detiene, porque el ser viviente es ardiente y explosivo, pero no puede decir, no quiero ser un elemento de la cadena. Rehusarse a pagar una deuda que no ha contraído, porque se perpetúa en sus sucesivos rechazos, atándose cada vez más a esa cadena rechazada. Solo será posible hacer el trabajo de atarse a otras cadenas, hacerse deseante en otra cadena significante, porque si no es así, pasamos a ser el mensaje, somos la reproducción sintomática de nuestra problemática. Cuando una mujer rechaza ser una mujer, más se sumerge, más signo es de lo que rechaza, más reproduce lo rechazado. La organización humana está hecha desde su determinación como especie y desde su determinación social, económico-política. Esto quiere decir que su economía como especie y su economía política son más fuertes que su economía libidinal, o mejor dicho, ellas forman parte de su economía libidinal, de manera que si su doble renuncia edípica no es llevada a cabo de manera sublime, no dispondrá de la energía necesaria para conquistar lo que le ha sido dado heredar como ser humano. Y si no puede lo único que puede ser, un ser humano semejante a otros y diferente entre otros, tendrá que pagar un peaje, un diezmo, un impuesto, en forma de enfermedad, ya sea afectando el cuerpo físico, el cuerpo psíquico o el cuerpo social. Freud se duele, y cada uno y cada una puede dolerse con él, de la energía absorbida por la enfermedad en lugar de trabajar para lo exquisitamente humano. Porque cuando se entrega a los mandatos de la especie o a los de la sociedad a expensas de su ser histórico, no lo logrará. Una pregunta. Y no es... ¿Qué sería lo exquisitamente humano? Lo exquisitamente humano. Sí, ¿qué sería? Hacer cualquier cosa por la humanidad. Futura, ¿no? La escritura estás hablando, por ejemplo. Bueno, la escritura o trabajar... Ser semejante, pero diferente también. Sí, Eso sí. estrictamente. Pero en el sentido, lo exquisitamente humano, en el sentido No. Que la neurosis es individual, ¿no? de que la neurosis solo trabaja para sí misma, Claro. para mantenerse. El ser humano atrapado por la neurosis no hace nada más. Le lleva toda su energía, ¿no? En ese sentido, o al menos una parte de su energía que podría disponer Claro, de ella. No, es que no puede amar porque está relacionado con fantasmas. Mm. La energía que tendría que tener para amar la tiene ligada a fantasmas. Y no puede trabajar por el mismo motivo, porque su energía está unida a fantasmas. ¿Sí? Trabaja lo Entonces, mínimo, ama lo trabaja lo mínimo, ama lo mínimo.
se queja siempre de que trabaja mucho, de que ama mucho. Ahí nos damos cuenta enseguida que son negros. Interrumpe mucho el tiempo de trabajo, el tiempo del amor. Porque cuando se entrega a los mandatos de la especie o a los de la sociedad a expensas de su ser histórico, no lo logrará. Y no es que el psicoanálisis le pida sacrificar la familia y lo social, sino que le indica que solo si incluye lo histórico, la escritura, lo que va más allá de la sobredeterminación como madre y como clase, podrá con la función madre y con la función social. Se trata, escribe Menasa en Psicoanálisis y vida cotidiana, de la articulación compleja entre la situación de clase del sujeto, la posición inconsciente del sujeto y los modelos ideológicos del Estado. Algo que solo puede ser subvertido, transformado desde la escritura. Cuando Menasa plantea que la escritura es un trabajo, no es algo simple y sencillo, sino que lo aleja de esta articulación compleja y sitúa al sujeto más allá de sus sobredeterminaciones, diferenciando la lectura como producción y la escritura como base material de lo existente, sea ciencia, religión, psicoanálisis. Si diferenciamos el tiempo de investigación, donde la lectura es el escrito, y el tiempo de exposición, donde en el escrito vemos que se produce la lectura, la escritura y la poética, si diferenciamos esos tiempos en la producción y formación de un sujeto, en este caso de una mujer atravesada por la función poética, podemos decir, con ayuda de Menasa, en cuya escritura podemos encontrar las claves para esta revolución femenina, una revolución que comienza con una mujer más allá del sentido de la madre, más allá del culto a la familia y del culto a las instituciones. Si escribir es un trabajo, las vivencias del poeta son materia natural que, trabajada por los poemas de otros poetas, se transforma en materia prima, donde los instrumentos de trabajo son inconscientes. La escritura de la mujer, como frase de doble vertiente, donde la escritura es el sujeto y donde cada mujer es el sujeto, trabajará a favor de una posibilidad de revolución femenina, donde la revolución será incluir lo femenino, la diferencia, lo nuevo, un nuevo discurso, un nuevo amor en lo humano y sus producciones. Freud nos habla de la relación del sujeto con su deseo constituyente por medio de varias tragedias, incluida Edipo Rey de Sófocles y Hamlet de Shakespeare, como distintas formas de tratar una misma materia, mostrándonos la diferencia espiritual de ambos periodos de civilización. En Edipo Rey queda exteriorizada y realizada, como en el sueño, el deseo sexual infantil, base de la tragedia, mientras que en Hamlet permanece reprimido y solo por los efectos nos enteramos de su existencia. Después de Hamlet, nuestro cielo cambia, porque en Hamlet se muestra nuestra propia relación con nuestro propio deseo. Un deseo que ignoramos, ignorancia no en el sentido negativo, sino como presencia del inconsciente. Unos dicen que él no quiere jugar a ser viviente, él dice que no puede. Más bien se trata de que él no puede querer, problemática de la mujer, problemática de todos aquellos que no llegan a la acción, a jugarse a vivir, porque vivir es lo diferente. Y si Hamlet no puede entregarse a su destino de vengar la muerte del padre, porque él mismo ha cometido el crimen que se trata de vengar, nos tenemos que preguntar por qué la mujer, en general y en particular, no puede querer estar a la altura de sus humanos pies. ¿Por qué no quiere ser andante, caminante, aunque caballero no sea, sino a nivel significante? Si a Hamlet le detiene el recuerdo de su deseo infantil,
Su deseo edípico del asesinato del padre, en tanto se encuentra cómplice del asesino, que él no puede atacar sin atacarse a sí mismo, o bien es la separación de la madre y su deseo edípico hacia ella lo que se pone en juego y le impide defenderla. Esta doble vertiente del Edipo es propia de cada quien, por eso que ahora ya no es la sexualidad infantil de la infancia la que se pone en juego, sino el deseo de su madre por su padre. ¿Cuál es la relación de la mujer con el deseo de su madre por su padre? Mientras la madre de Hamlet le dice, ¿es que vas a matarme?, el espectro del padre aparece en la conversación y le dice a Hamlet, deslízate entre ella y su alma, que está a punto de ceder. Y Hamlet termina su conversación con la madre diciendo que sabe que diga lo que diga a la madre, terminará en la cama de Claudio. Lo cual nos muestra que el deseo del sujeto, hombre o mujer, es el deseo del otro con mayúscula. En la medida en que el otro con mayúscula al que el sujeto se dirige, no con su propia voluntad, aquella del padre, del orden, la del pudor, la de la decencia, no se detiene su deseo ni se reencuentra con su propio deseo, sino que él está en no tiene más deseo. El drama de Hamlet es el drama del deseo. No se habla de otra cosa desde el principio hasta el final. Hay un objeto digno y uno indigno. Hamlet dice, la comida de los funerales sirve para las bodas. La madre muestra que cuando uno ha partido, llega el otro. Hamlet dice, señora, hay una diferencia entre ese Dios y esta basura. ¿Acaso hay esta diferencia para una mujer entre ser la dama, ser un objeto y ser un sujeto? Freud, en Duelo y Melancolía, nos dice que si el duelo no tiene lugar y se produce una melancolía, es en razón de la identificación al objeto perdido. Y no pierden poder para la acción. Su acción se muestra en el suicidio, que a veces es lo que se denomina homicidio altruista, porque su suicidio va acompañado de varias muertes, como el caso de Hamlet, que mata a su amigo Laertes y a otros, o como la mujer, que no se hace caminante y se dedica a impedir a otros hacerse caminantes, generalmente a sus propios hijos, a sus seres más queridos y de manera inconsciente. En Hamlet, el encuentro con el espectro y no con el muerto, el encuentro con la muerte es el punto clave de esta obra y también es el punto clave que hace que hombre o mujer sean mortales. En Hamlet, al igual que en Edipo y en cada humano, se trata del deseo por la madre, en tanto suscita rivalidad con aquel que la posee. La muerte liga el tiempo al ser en el acto de la palabra. La temporalidad exige la estructura del lenguaje. Ese otro con mayúscula como lugar de la palabra es la hora del encuentro con él mismo, ese encuentro con su querer. La espera y el hacer esperar, este juego con la hora del encuentro. Edipo no tenía que dudar 36 veces antes de hacer el acto. Él lo había hecho incluso antes de pensar y sin saberlo. Esa aventurosa ignorancia de aquellos que están sumidos en el drama necesario que continúa por el hecho de que el sujeto que habla está sometido al significante. La mujer no quiere quedar mal parada en el discurso, pero mal parada y bien parada son hechos o juicios morales, o juicios de la conciencia moral, o bien ideológicos. ¿Cuántos estudiantes abandonan la universidad el primer año de carrera, tal vez porque no soportan posicionarse como ignorantes? La pasión de la ignorancia es una vía al ser del saber. El pudor, lo decente, son demonios que hacen caer el deseo de la mujer, hacen que no haya un más allá del pudor y lo decente. Morir de vergüenza y lo indecible, dos significantes que abren nuevas dimensiones, nuevas cadenas que sacan a la mujer de ser signos de lo vergonzoso y de lo que no puede ser dicho.
En cada ser hablante acontece una guerra interminable y desoladora entre la religión y las ciencias, entre la religión y sus dioses y las ciencias y sus ejércitos. Y tanto la religión como las ciencias solo quieren dominar lo que del ser hablante no comprenden. Ni la religión ni las ciencias se ocupan del hombre, tampoco de la mujer. Por eso que no serán ellas las encargadas de llevar a la mujer más allá del ámbito de la reproducción, más allá de la edad y del sexo, puesto que si hay edad reproductiva, y si hay sexo, hay reproducción. Ninguna función social requiere otra cosa que el ejercicio de un saber hacer un trabajo. La edad y el sexo solo están presentes como inconvenientes. Si hay edad o sexo, si tenemos en cuenta la edad o el hecho de ser hombre o mujer, estamos hablando de los problemas para el cumplimiento de la función social. La materialidad práctica del lenguaje, la escritura, es materialidad histórica de todo lo vivido y todo lo soñado, de todo lo acontecido como historia del ser del lenguaje, que es el hombre y es la mujer. La escritura es necesaria para producir nuevas formas de convivencia que, sin alterar los modelos tradicionales, muestren las fisuras por las cuales es posible la transformación de la sexualidad familiar, ya que el hombre y la mujer, por masa, repiten la horda primitiva y por sujetos repiten su modelo familiar. Ayudada por el trabajo de Menasa, la familia como estructura sexual, he tomado estos pensamientos. Los procesos de producción científica son diferentes a los procesos de producción ideológica. Por eso que aunque cambien los modelos de producción, no por eso cambia la producción ideológica. Son dos trabajos diferentes, dos tiempos necesarios. Si Edipo reina, la ley prohíbe el incesto. El inconsciente constituido como efecto de esta prohibición es el principio del psicoanálisis. Y el psicoanálisis propone más que verdad, símbolo, más que progreso humano, cultura. Antes del símbolo era la cosa contra la cosa y su regulación dependía de nada determinable. Variaba con las variaciones de la realidad donde acontecía la operación y esto se llama manipulación ideológica. Toda estructura determinada, las matemáticas por ejemplo, no solo es un producto histórico, sino un movimiento de generación histórica. Y así, en el vacío formal de las proporciones geométricas sin contenido, es donde la física moderna encuentra la estructura formal abstracta de sus primeras leyes. Sin el desarrollo de la física, no hubiera sido posible la revolución industrial, y sin esa posibilidad de socialización universal, no hubiera sido posible las ciencias del sujeto. Así padecemos las heridas de saber y no ser el centro del sistema. Sujeto sujetado a leyes inviolables, no participa en la elección de su posición que le tocará ocupar en su vida por estar sojuzgado por ser humano a la tiranía del significante si se trata de la adquisición del lenguaje, a la tiranía de las relaciones de parentesco si se trata de la adquisición de la sexualidad humana y a la tiranía de los modos de producción, sea de mercancías o de sentidos, si se trata de la adquisición del ser social. Sin el poder transformador de la escritura como función poética y sin su poder histórico como verdadera historia de los pueblos, un hombre o bien una mujer no podría decir yo soy la humanidad. Y la humanidad no habría alcanzado el grado que ha alcanzado, aunque solo haya sido en algunos hombres y en algunas mujeres, porque todos no existen, solo existen no todos. Y si pueden algunos, es posible para todos. Al menos podremos gozar de ello en otros, en algún poema, en algún libro, en alguna frase. No la recuerdo.
salido Laura. Están Elena, Miguel, Paola, Rosalba y Laura. Hola. Sí. Después le hacen preguntas. Yo tengo una pregunta. Comentas la importancia de la escritura y todo lo que te como nueva. Has comentado la importancia de la escritura como nueva forma de convivencia. Obviamente la escritura es importantísima, ¿no? Pero a ver si yo puedo llegar. Cualquiera no es capaz, ¿no?, de darse a la escritura. No hay nueva forma de convivencia sin escritura. Ese beso que te acabo de dar, inolvidable, único, original, está escrito en algún poema hace 1000 años. Si no, no te lo podría dar. Ese hecho tan original que vivimos anoche, ¿no es cierto?, está escrito en alguna novela. Si no, no podríamos vivir ese hecho tan original. Es decir, que no hay experiencia nueva para el hombre sin escritura previa. Por eso es que Diez se anima a decir que la única manera de revolucionar, ¿no?, lo femenino es la escritura. Porque como no está escrita esa revolución, a ver si entendemos, no está el capital de la revolución femenina, por decirlo de alguna manera. Bueno, la escritura de Menasa, por ejemplo, podría ser una nueva manera de pensar nuevas convivencias, una nueva mujer, un nuevo hombre. Pero ha tenido que ser escrito para que podamos cambiar de libro. No es que tengamos que escribirlo cada uno, ¿no? Lo que dice Menasa, que solo la escritura puede producir nuevas formas de convivencia. Y así será posible que alguien algún día las pueda vivir. De hecho, todas las transformaciones de modos de convivencia se han producido porque alguien las había escrito previamente. O sea, que llegar a la escritura no es llegar a escribir, es llegar a poder leer todos esos textos que nos van a permitir una transformación. No, que sin todos esos textos, ¿de qué vas a escribir? También. Porque también está eso, ¿no? Yo no leo y escribo, lo saco del alma, pero ¿de qué? ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el cuerpo humano? ¿Qué hay en el corazón? Sangre, a veces hay pus, a veces hay bacterias. ¿No? El conocimiento y el progreso de la humanidad están en los libros. Porque la escritura de la mujer era la escritura, que era anterior a ella, y de la mujer, ¿no? Yo he trabajado el título en ese sentido. La escritura como sujeto, ¿no?, que es la historia de la escritura, y la escritura de la mujer, que ya es dentro de esa historia. Yo, por ejemplo, yo voy a cumplir ahora 50 años de mi primera publicación. Entonces, es decir, no es que mi escritura se esté realizando, pero leyéndolo últimamente yo me doy cuenta que lo que era un poco exagerado en el momento de la escritura para mis contemporáneos de ese momento, para mis compañeros, mis amigos, resulta que ahora son verdades irreales, ¿no? Después de 50 años, después de 40 años, después de 30 años, tampoco es mucho, ¿no? Y yo me imagino que porque va todo más rápido, ¿no? Claro, sí, ahora los movimientos son más rápidos que las en el generaciones se siglo acortan, pasado. claro, exacto. Pero así me recuerdo escritos donde tuve que pelearme con mis compañeros, ¿no? Porque no querían que fueran publicados, porque no querían... No con los extraños, no con el periodismo. Sí, la mujer era casi repudiada en todas las situaciones. Entonces, ahora está prohibido repudiarla, ¿no? Claro. Aunque eso los creáis. Y me pareció que decías que en esa problemática con la humanización como aporte a lo social, ¿no?, por decirlo de alguna manera, había una interpretación a la mujer como que ella estaba deprimida, ¿no? Hay como una depresión, yo entendí, no sé si entendí bien. Es que la frase era no puedo desear, ¿no? Claro, en ese sentido. Decía ella. Lo que pasa es que el deseo no puede no estar, y si no está, tiene que estar en forma no tanto deprimida, sino en
en posición estructural por la situación de la sociedad de depresión, ¿no? No padecer exactamente una depresión, pero de padecerla... Una problemática con el deseo que es... Porque para esto también le pasa al hombre, ¿no? Sí. El hombre no puedo desear, es una cosa que yo escucho Y primero. cada vez más, además. Claro, O sea, exactamente. Pero lo que yo quiero mostrar es que Freud habla de salud, ¿no? Cuando es posible la sustitución. Saluda, Mónica. Hola, Mónica. Mónica. Hola, Mónica. Que Freud habla de salud, ya que no es, cuando uno puede sustituir, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se debe sustituir es la familia. Porque uno no nació para vivir con la familia, nació para crecer y formar una familia. Es un paso, no un destino, dice. No es un destino. Dice un aforismo. Claro. Y después, claro, si se me va el novio o la novia, ¿no? Y no sustituyo a una depresión. Si se muere un familiar y no sustituyo, tengo culpa. Si pierdo un trabajo y no busco otro, ¿Cómo? Si tengo un trabajo que me maltratan y no me busco otro, no lo sustituyo, pierdo, ahora se ¿no? pierden tanto los trabajos. tengo el dolor, ¿no? Se deprimen en lugar de buscar. Freud llega a decir que la sustitución o la posibilidad de la sustitución es un pilar de la salud. Bueno, si no sustituyo la grasa por la verdurita, engordo y termino teniendo una obesidad, ¿cómo se llama? Mórbida. Mórbida. Si no sustituyo a la madre por el padre, no tengo civilización. No Si tengo sustituyo civilización, al padre ¿no? por el mundo. Y que, ¿no? Pero en cada vez, entonces pasa lo mismo con los libros, ¿no? La gente lee un libro, ¿no? Y se enamora, por decirlo de alguna manera, y no lee más. Mi libro de Y no hay manera de cabecera. hacerle leer otra cosa. Porque una cosa es que tenga un libro de cabecera y después de 400 libros en la biblioteca, otra cosa es que tenga solo el libro de cabecera, ¿no? O el catecismo, que no el catecismo se El queda catecismo, solo sí, generalmente el libro de cabecera es el el catecismo. catecismo, se quedan ahí. Generalmente. En los El países catecismo familiar, ni siquiera el occidentales y catecismo cristianos. religioso. Claro, claro. Somos fanáticos de una religión que no existe. Que no existe. Somos fanáticos de una religión que no existe. ¿No? De unas ilusiones que no existen, de unas racionalidades que no existen, de unos ideales impracticables. Es que es permanente, la sustitución es una cosa permanente que tiene que acontecer permanentemente, es el mecanismo, ¿no? Es tan importante, bueno, o no sé si más, que la sublimación. Bueno, si no puedes la Si no puedo sustitución, sustituir, no puedo la puedes- sublimación. La sublimación es poder transformar el amor, Claro. digamos, en hechos sociales, en escritura, ¿no? La sustitución es la adquisición de la metáfora, Exactamente, ¿no? exactamente. La adquiero pero no la practico, ya estoy anulada. Pero el hombre puede sustituir sin ¿Cómo? psicoanálisis, o sea, Y el hombre puede sustituir sin psicoanálisis. así de con Pedro por su casa. No es Sí. fácil, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis no es una ortodoxia. Pienso que el mundo se hizo mundo gracias a que algunos hombres sustituyeron. Algunos, por eso yo decía algunos, ¿no? Algunos hombres sustituyeron. Entonces Sí, lo que por pasa es que favor. ahora, cuando ingresa Freud en el pensamiento, digamos, es decir, cualquiera de nosotros puede sustituir. ¿No? Es como cuando yo digo, Es un derecho para todos. claro, a partir de los textos de Freud, así como a partir de los textos de Marx hay clases sociales, a partir de los textos de Freud hay inconsciente.